Oigan, sábado en la tarde, pasados por agua acá en Acapulco, ha estado este arranque de la temporada de lluvias, ciclones, huracanes, complicado para todos nosotros, pero es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Sin duda alguna, Acapulco, el mundo está cambiando y esto pues, es parte de un ciclo. Tenemos que aceptarlo, tenemos que ser muy resilientes como hemos sido los acapulqueños con los últimos fenómenos climatológicos que nos han pegado, Otis, John. Y sin duda alguna, pues ahorita Eric fue una muestra muy importante que expuso mucho de lo que somos nosotros. Hoy estamos muy cambiados en cuanto al comportamiento, en cuanto a lo que sucede a nuestro alrededor, las notas que circulan, lo que sucede en el WhatsApp, lo que sucede en el Facebook, lo que empieza a decir alguien y lo magnifica alguien más. Y entonces este teléfono descompuesto que se ha venido generando a través de las redes sociales y de esta nueva comunicación que tenemos los acapulqueños, quienes vivimos en las costas, pues tenemos que ser también muy responsables, tenemos que entender que si bien el mundo está cambiando, también la manera en la que nosotros nos acercamos a estos fenómenos tiene que cambiar. Éramos sin duda gente totalmente distinta antes de Otis. Teníamos una cultura totalmente distinta de la prevención, teníamos también una forma de ver los anuncios por parte de la autoridad, pues muy laxo, no les hacíamos caso, los minimizábamos y ahora ante la menor nube, la menor señal de tormenta, cuando se emite algún comunicado oficial estamos pendientes, que eso nos ha servido, nos ha ayudado, pero lo que tenemos que también aprender es que el magnificar todo esto, lo único que genera es paranoia, es recordar y volver a abrir las heridas que nos dejaron los fenómenos climatológicos anteriores. Y esto de las compras de pánico, las colas en las gasolineras que se vieron el miércoles, el martes, pues son cosas que definitivamente tenemos que aprender a controlar. Yo creo que todos tenemos una experiencia. ¿Tú, José, estuviste acá cuando pasó Otis por Acapulco? Así es, mi querido Fer, y pues hola Jerry, hola Fer. Saludos, Un gusto hola. más estar con ustedes aquí, a la audiencia. Sí, no fue una experiencia, gracias a Dios, en la casa de ustedes, pues no se llevó los portones, pero fue una experiencia, que me dejó muchas enseñanzas. Y como ustedes saben, yo me encargo de 2 adultos mayores, mis papás, y pues ya los 3 días sin luz, sin agua y sin refrigerador por las medicinas, pues sí tuve que ir a conseguir hielo fue lo que conseguí y tomar decisiones, pues de momento y sacarlos. Y me fui a un lugar cerca de Papanoa, que es muy bonito, y por el otro lado fueron unas vacaciones que me unieron mucho con mi papá y con mi mamá, estar un mes allá. Pues ellos necesitan estar en ciertas condiciones por la condición de mi papi. ¿Como refugio, papá, no? No, hay un hotel que ni siquiera está en Papanoa, está sobre la carretera, que es más campirano. Okay. Y ahí estuvimos cerca de un mes y teníamos los servicios y pudimos hablar con la gente porque aquí no había señal y decir quién estaba bien, que ya localicé a fulano. Hubo mucho de eso que pudimos contribuir porque ahí había internet y servicio de telefonía. Una locación más segura. Sí, Yo me acuerdo, Jerry, ese martes comimos en el Suntory, acá en Acapulco, un restaurante de comida japonesa, donde las familias acapulqueñas nos reunimos. Me acuerdo, comimos Mateo, tú y yo. Correcto. Un martes soleado, no había nada de viento, no había el menor indicio de que iba a llover, nos despedimos. Y la siguiente imagen que tengo, gracias a Dios, pudimos verte a la distancia en tu balcón, con un Acapulco todo destruido. Esa fue la siguiente imagen que tengo tuya, asomada en un balcón del que no podía salir. El miércoles, más o menos a las 7:30 de la mañana, que venía yo caminando con Paola, con Alexis, con Claudio y con Mateo por la costera. ¿Cómo viviste tú esa noche del Otis? Yo recuerdo perfectamente cuando pasaron por ahí cerca del balcón, ¿no? Ahí por la costera. No, pues una de las experiencias definitivamente climatológicas más terribles que he vivido en mi vida. Yo tengo un poquito como, de un tiempo para acá, genera un poquito como de claustrofobia, de estar en ese departamento encerrado, sin nada de visibilidad. Y pues ahora sí que yo, donde vivía antiguamente, que por cierto me movió hasta en la ocasión del huracán,
Era como pues, una zona de impacto con 4 edificios en cada esquina de la propiedad donde yo habitaba. Pues como no veía pues, un ataque de claustrofobia terrible, y gracias a Dios que estaba acompañado, me frenaron de salirme, porque hubo un momento que yo sentía el miedo de que me tapara un edificio, que se cayera por la fuerza e intensidad de los vientos. Y esa persona como que ya estaba, me dijo, no te salgas, te puede pasar algo y ahora. Y gracias a Dios que no me salí, porque estuve a punto de salirme a la calle de la claustrofobia y pudo haber sido una desgracia. Yo recuerdo que ese día, y quienes estuvimos aquí durante la tormenta, José Alberto, pues, no hay excepción alguna, no hubo llamados de las autoridades a tiempo, no se tomaron las previsiones con suficiente tiempo. Yo recuerdo que en la llamada que hace Gali todas las noches con Mateo para rezar y para dormir previo a que concluya el día, Gali le pidió a Mateo platicar conmigo, me la pasó y me dijo, oye, están acá diciendo en la Ciudad de México que va una tormenta, ¿cómo lo ves? Y yo todavía eran las más o menos 9:30 de la noche, le comentaba a Gali que no, pues yo creo que va a llover, sí se percibe, la casa de nosotros está pegada al mar, y le decía, pues mira, las olas las veo tranquilas, no veo un viento exagerado, no veo demasiadas nubes de tormenta, yo creo que no hay mayor problema. Eso eran las 9:30 de la noche. Por ahí de las 10 de la noche recibo otra llamada de la Ciudad de México de alguien que está muy enterado de lo que sucede en el Servicio Meteorológico Nacional y me dice, oye, yo creo que es momento de que te salgas. Y justo cuando estaba en esa llamada, de pronto se oyó un portazo, entró un viento impresionante como nunca lo habíamos podido nosotros percibir y ahí fue donde nos dimos cuenta de la magnitud de lo que venía. Yo todavía le decía a esta persona, le decía, es un buen amigo mío, le decía, Javier, pues yo creo que ya no me da tiempo de salirme, ya empezó este fenómeno acá en Acapulco y bueno, pues vamos a resguardarnos. Me voy a quedar aquí en mi recámara da al mar y me dijo, te doy un consejo, sé que tu recámara tiene unos ventanales muy grandes y que está directo al mar, pues muévete a alguna de las recámaras de tus hijos, que estaban en la parte de atrás de la casa, donde no pegue directo el viento. De primera instancia no le hice caso, pensé que no era necesario, pero después de 5 o 10 minutos, Jerry, o sea, no más que eso, empezamos a sentir una intensidad de cómo el viento movía las puertas, movía el concreto de la casa y se cimbraba todo, no por las olas, sino por la intensidad del viento. Nos fuimos a la cocina a resguardar Mateo, Nico, que es una persona que trabaja con nosotros desde hace muchos años, los 2 perros que tenemos, Chucho, que es el pastor belga, y Harry, que es el pomeranian de Mateo, y yo a la cocina. Ahí pasamos la noche, gran parte de la noche en la cocina. La casa de nosotros tiene planta de energía eléctrica, entonces nunca se nos fue la luz, nunca dejamos de tener aire acondicionado, nunca dejamos de tener energía eléctrica en la casa. El internet se fue más o menos a las 11:30 de la noche, ya no había señal de internet, ya no había señal de telefonía celular, evidentemente ya se habían caído las antenas, pero nosotros no lo sabíamos. Y recuerdo que por ahí de las 5:10 de la mañana agarré yo el radio marino y lo prendí para ver qué sucedía y entonces empecé a escuchar muchas señales de auxilio de parte de un par de barcos remolcadores de petróleos mexicanos que estaban encallados, uno en La Roqueta y otro en la parte de atrás también de la misma isla de La Roqueta, y que estaban solicitando ayuda. No entendíamos la dimensión del fenómeno que estábamos viviendo. Esas eran 5:30 de la mañana, nos dimos cuenta que había un par de ventanas rotas, a la casa no le había sucedido gran cosa, entonces no entendíamos la magnitud de lo que había pasado en Acapulco. Cuando abrimos la puerta del garage vemos que había un árbol que cruzaba por el cofre de uno de los coches de nosotros, que lo había atravesado en 2 con una rama pues, muy delgada, quizá 1,5 centímetros de ancho. O sea, la velocidad que tomó esa rama debió haber sido descomunal, impulsada por el viento para haber partido el cofre del coche y haber atravesado el motor. Y conforme íbamos subiendo, porque la casa está metida en una zona montañosa que da directo al mar,
Conforme íbamos subiendo a la calle, veíamos más destrucción, empezamos a ver sillones en la calle, empezamos a ver paneles solares por todos lados tirados, empezamos a ver los árboles totalmente pelones cuando empezaba a clarear el día, ya eran más o menos 5:45 de la mañana, había una ligera llovizna, ya no llovía fuerte, ya no había viento, y cuando llegamos a la parte de la puerta, el portón que da a la calle, nos damos cuenta que estamos encerrados porque había caído una ceiba exactamente en la mitad de nuestro portón que no nos permitía mover la puerta ni mover la ceiba y teníamos que brincar para llegar al otro lado. Brincamos este árbol más o menos a las 7 de la mañana y conforme salíamos en el fraccionamiento donde vivimos hay pocas casas, es un fraccionamiento con lotes muy grandes y donde hay enormes extensiones de área verde, pues no había nada de área verde, ya todo estaba pelón, todos los árboles pelones, muchos árboles tirados sobre la vialidad. Son más o menos 3,5 kilómetros para llegar a la avenida Escénica, los caminamos Mateo y yo, porque íbamos a la base naval a solicitar auxilio para estos remolcadores de Pemex que habíamos captado a través del radio marítimo, porque en la señal ellos repetían base naval, base naval, base naval, y nadie les contestaba. El único que les contestó, ni Capitanía de Puertos de la Bahía Santa Lucía, ni Capitanía de Puertos de Puerto Marqués estaba contestando el radio. El único que les contestó fui yo, porque tenía el radio marino, que era un radio portátil. Entonces nos fuimos a la avenida Escénica para pues, ver cómo bajábamos a la base naval. Pues tuvimos que bajarnos caminando desde más o menos la altura de la Cruz de las Brisas, un poquito después, el fraccionamiento La Cima, hacia la base naval. Ahí pues tuvimos un encuentro con gente de Protección Civil del Gobierno del Estado que estaba evaluando los daños y más o menos a la altura de lo que era el Cucaburra, de lo que hoy es el restaurante Muna, nos dieron un aventón a la base naval y en cuanto fuimos bajando vimos Acapulco destruido. Fuimos a solicitar auxilio y lo primero que nos dice muy amablemente, hay un cadete que estaba cuidando la puerta de la región naval, es: oiga, gracias por el reporte, lo vamos a levantar, pero no podemos hacer nada. Nuestras embarcaciones están perdidas. Entonces, cuando te dice la autoridad marítima que están perdidas sus embarcaciones y ves todo destruido, me acuerdo lo que era el Hotel Dreams, para nosotros que somos acapulqueños de los 80s, el Hyatt. Totalmente destruido, sin cristales, los edificios a un lado que dividen el Dreams y la base naval, este edificio o conjunto de departamentos Costa Victoria destruidos, todas las ventanas vacías, la Joya que está del otro lado destruida, una ceiba enorme que estaba en el camellón de la costera atravesada de lado en el sentido de la base hacia Caleta. No permitía pasar, ya estaba el personal de la Marina desde muy temprano tratando de cortar la ceiba, nosotros caminamos, porque mi siguiente preocupación, al no haber señal de celular, era ir a encontrar a Alexis, a Claudio y a Paola, que ellos estaban en su departamento, que es un departamento que tiene frente de playa, que está junto al Hotel Elcano, y bueno, yo viendo esta destrucción, yo me imaginaba que también había quedado destruido su departamento y estaba muy preocupado por ellos. No había manera de comunicarme, caminamos algunos metros y por ahí a la altura de lo que es lo que era el Sisi, lo que hoy es el Rollo, casualmente entre un mar de gente que venía caminando y este desconcierto que estábamos viviendo todos los que salíamos, porque había coches volteados en la costera, estaba inundado, ya empezaba la rapiña, ya empezaban los primeros actos de rapiña en la tienda Estación Frogs, ya estaban ahí metidos un grupo de paisanos llevándose cosas. En este mar de gente, Mateo de pronto me dice: papá, ahí va Alexis. Y Alexis ve a Mateo y se gritan, y ahí fue donde conectamos y nos encontramos gracias a que Mateo venía viendo para todos lados y que Alexis también venía en este desconcierto viendo para todos lados. Y fue que regresamos, dijimos: pues vámonos a mi casa, que era el único lugar donde había energía eléctrica por la planta de diésel que tenemos. Y a la hora que veníamos de regreso, pues la casa donde vivía Jerry en ese momento se veía de la costera. Nuestra preocupación era, pues Gerardo es parte de la familia, era pues cómo estaba Jerry, era si le había pasado bien, si estaba vivo, porque en ese momento no sabíamos quién estaba extraviado, quién estaba bien. Ya cuando pasamos, como buena vieja chismosa, para todos los que preguntan que por qué es la Gerarda estaba en el balcón saludando gente, era como la reina de la primavera en medio de una jungla. En trusa, y les decía a todos: sí, estoy bien, Jerry, estás bien, estoy bien. Estaba con una japonesa amiga de él con la que compartió muchos años,
Oh. asomada ahí en el balcón los dos. Yuko apenas si se veía. y Jerry, la verdad es que fue muy alentador verlo a la distancia, poder saludarlo y saber que estaba bien. No tuvimos mayor contacto porque había otra prioridad, que era encontrar cómo comunicarnos con Gali para decirle que Mateo estaba bien, cómo hacerle saber, porque pues, no había manera y evidentemente nuestra preocupación más grande era lo que se estaba difundiendo afuera de Acapulco. Si nosotros no teníamos cómo comunicarnos y estaba totalmente incomunicado el mismo gobierno, nos preocupaba qué es lo que iba a decirse fuera de Acapulco y sobre todo pensando en esta angustia que vives como padre o como madre al no saber dónde están tus hijos. Era nuestra preocupación. Y sobre todo fueron las primeras, yo diría, las primeras 12, 18 horas de... A ver, en lo personal ahí fue de que pasé con mis viejos, los bajé al área de sala, que es una casa antigua, y está muy, muy protegida de cemento. Entonces nada más oíamos y mamá rezando y así pasó. Fueron como 3 horas más o menos a partir de las 11 por ahí de la noche, que fue el viento y empezamos a oír. Y le dije, ya pasó, tranquilícense, tenemos suficiente, voy a salir a ver cómo está la cosa. Cuando salí, Fer, sí me quedé impresionado, parecía película como la serie de Last of Us, de que sales y dices, ¿qué onda? En la calle todos los vecinos sin portón, todo el mundo ayudando. Me salí a dar un recorrido para conseguir hielo que necesitaba para el refri. Y cuando salí, el shock. Todos los árboles de costera caídos, todo estaba encerrado. Traté de buscar salidas por dónde ir. Iba caminando. Y entonces sí fue un shock, como tú dijiste, ver el hotel, ¿no? El Dreams, deshecho, ver todo costera deshecho, ¿no? Y eventualmente pues empezar a ver los actos que hubo desafortunados de rapiña, la gente desesperada. Y lo de la comunicación que tú dices fue la angustia, porque mi familia, bueno, mi hermano estaba en Cabo y ya se había enterado y ya se quería venir. Y no había manera de comunicarse por nadie teníamos manera de comunicarnos. Entonces, eso fue la primera angustia y pues tomar decisiones y ver los daños. Afortunadamente, gracias a Dios, no nos pasó mucho a nosotros y teníamos un solo coche con una llanta de refacción y con medio tanque de gasolina. Y dije, pues a rifársela, vamos a salirnos de aquí al tercer día porque no van a venir a rescatarnos. Ojo, que sí vinieron como a los 4 días, a los tercer día, brigadas del servicio de limpieza del Departamento del Distrito Federal, no sé cómo se llama, pero sí ellos fueron los que trajeron las maquinitas para cortar toda la parte de Icacos, despejando ahí. La verdad que ellos se rifaron mucho y no son muy reconocidos, ¿eh? Jerry, tú en ese momento, tu mamá todavía vivía, tu mamá falleció este año. ¿Qué es lo que sentiste? ¿Qué es lo que sentiste cuando te diste cuenta que estabas bien, pero en esos momentos, tu mamá estando aquí en Acapulco, nada cerca, no cerca en una distancia caminando, digo, nada lejos, porque geográficamente era posible llegar, pero ¿qué fue lo que sentiste cuando amaneció? Terrible, ¿no? Pues hablábamos del primer instinto, ¿no? Fue la familia, pero pues también la gente, ¿no? En zonas de riesgo también te viene a la mente. Mi mamá, pues yo viviendo en la costera y mi mamá viviendo allá en Jardín de los Amates. Que es una colonia... La colonia donde yo nací, que mucha gente aquí en Acapulco la conoce, está el Colegio La Salle. Pero para quien no nos ve de Acapulco, descríbeselos un poco. Sí, es una escuela, es una colonia popular que está entre un colegio que se llama muy famoso La Salle, y es una colonia obviamente que tiene más riesgos, ¿no? De deslaves, de muchos otros. Que está ubicada en unos cerros, todos son cerros. Está como en medio y tiene alrededor unos cerros. No, pues lo primero, y quiero destacar también como medida de prevención, esta niña japonesa que menciona Fernando, lo primero cuando empiezan los fregadazos es ponte unos tenis, vamos a ponernos los tenis. Entonces nos ponemos los tenis, los vidrios reventando, nos acostamos ahí en la cama, lo más lejos de los ventanales. Yo tengo una, a diferencia de las demás ventanas que daban al balcón al acceso de la playa, esta del cuarto es unos vidrios que yo mandé a hacer antirruido, porque tengo la costera enfrente,
pues esa era como que la más fuerte, ahí, esa fue la que aguantó. Y de ahí al otro día, pues lo primero, pues a emprender la marcha, ir a buscar a mi mamá para ver cómo estaba mi hermano, mi hermano menor que la cuidaba en el tiempo, y pues sí, salirte a la costera y Uderray, me acuerdo que estaba la comisión, había un evento de la comisión bancaria, no, la comisión de No, la Expo Ganadera. No, los mineros. Los mineros, Los la mineros. Expo Minera, que es una convención muy grande que se celebra aquí en Acapulco todos los años. Y me acuerdo que pues, encontré pues, en camioneta hasta de la policía preventiva, nos subimos, venían varias gentes que venían a la Expo Minera y platicando, tratando de que las camionetas de policía se acercaran. Y ya llegué a la casa de mi mamá y con mi hermano, y pues, resulta que mi mamá ni sintió el huracán, tenía Alzheimer ya. Digo, parte de esa enfermedad le ayudó un poquito, que me saludó sin ni siquiera sabía que había un huracán. No pasó a mayores ahí. Hubo mucho más daño en mi casa que en la casa de mi madre, señora siempre muy bendecida, gracias a Dios. Y sí, una experiencia terrible, pero que también, como lo sabemos la gente que nos gusta el estoicismo, ver un buen momento de cambio, pues para sacar el análisis positivo. También para mí fue, yo creo que al final, más positivo el cambio de residencia. Me acuerdo que lo primero que hice fue deshacerme de todo lo que me sobraba, me quedé con pocas cosas, mi mentalidad cambió. Tuve la oportunidad, un hermano que vive en Houston pues mandó un servicio de camioneta para sacar a mi mamá a los 2 días, a mi hermano. Hubo la oportunidad de que me ofrecieran irme yo, y digo, quiero destacar que en el Paulina yo no estuve aquí porque vivía en Europa en la época de Paulina, y sí, cuando regresé y me muestran un video de toda la tragedia, me sentí un poquito así como que me hubiese gustado aquí ayudar un poquito, ¿no? Y me dijeron que si me iba, y no, decidí quedarme, Fer, porque un momento también para echarle la mano en lo que se pudo a los vecinos, todos mis vecinos, la casualidad que tenían un contrato de línea telefónica, me ahorro el nombre, que no había ninguna línea, lo único que tenía yo, un contrato con la línea más grande de telefonía aquí en México, sí servía. Conocí a vecinos que ni conocía, nos solidarizó a todos el momento, nos conocimos, nos intercambiamos víveres, el que no tenía agua, el que le sobraba el agua, nos daba agua, lo que nos sobraban latas de atún les dábamos. Un momento también de ganancia. A ver, definitivamente, Jerry, hay cosas positivas, pero también este fenómeno vino a sacar mucho de lo que tenemos muy anquilosado en la sociedad acapulqueña, que es el no pensar, no ser empático, y también el sacar estos resentimientos que estaban guardados, ¿no? Porque cuando vimos los actos de rapiña, una cosa con la que yo estoy de acuerdo, e inclusive a nosotros, la Guardia Nacional, cuando veníamos caminando, uno de los días que estuvimos caminando, Paola, los niños y yo, en la costera, pasamos junto a un Oxxo y nos dijo la Guardia Nacional, oiga, pueden tomar botellas del agua del Oxxo. Me parece muy lógico la parte de los alimentos, me parece muy lógico la parte de los líquidos, pero lo que no me pareció nada lógico es estas imágenes de gente llevando electrodomésticos cuando ni siquiera había energía eléctrica. O sea, esta gente cargando pantallas de televisión, esta gente llevándose salas enteras de los negocios, esta gente llevándose los lentes de sol de las tiendas. Y hablo de estos artículos porque me parece que son bienes suntuarios, bienes que no abonaban en nada y que no solucionaban para nada ningún problema inmediato, y que lejos de sacar lo mejor de nosotros, sacar una parte muy primitiva, una parte muy poco evolucionada, y una parte que nos hizo ver realmente como somos de cuerpo completo. Sí hubo muchos actos de empatía, sí hubo muchos actos de bondad, sí hubo mucha gente que le entró a ayudar al prójimo, pero también hubo conductas que de verdad no son dignas de gente civilizada. Vivimos momentos muy difíciles, muy complicados. Yo recuerdo comerciantes que estaban resguardando sus tiendas con pistola en mano, como si estuviéramos en una serie de televisión, José Alberto, de las que hablabas, ¿no? Estas series apocalípticas donde
donde no sabías si lo que valía era la ley del más fuerte o la ley escrita en los libros, o había actos de ética y moral permitidos o no permitidos. Pues eso te iba a preguntar, Fer. Mira, yo no tenía otra opción. Entonces, cuando yo ya vi, inclusive a alguien que pasó por ahí, le dije, ¿dónde vas? Me dijo, voy a tal lado porque ahí están agarrando cosas, pero si quieres ir, ya no hay teléfonos, ya no hay pantallas. Le dije, no quiero eso, yo quiero hielo. Entonces decidí, bueno, pues al ver la situación, pues estábamos como en una cosa de que, ni modo, voy a ver. Y fue de un Oxxo que yo saqué lo más que pude bolsas de hielo y cargándolas. A pesar de que no camino bien, traté de llevar lo más de hielo que pude. Pero sí vi mucha gente que se llevó cosas que no tenían nada que ver. Juguetes, muchos juguetes se llevaron. No era ni Navidad que tú dijeras. Motos, se llevaron bicicletas, lavadoras, refrigeradores. Había inclusive la europea, por ejemplo, me dijo un amigo, oye, acompáñame a la europea porque ahí voy a agarrar para mi bar. A ver, esto que está platicando José está bien interesante. Ahorita que regresamos del corte vamos a seguirle porque de pronto sí, asaltar tiendas de licor no fue nada por necesidad. Regresamos. Oigan, 89.7 el FM de su radio acá. Gracias por estar echando coco con nosotros. Estamos recordando cómo vivimos Gerardo, José Alberto y yo, personalmente el Otis acá en Acapulco. José, estos actos de rapiña lamentables, lo que se dio, lo que sucedió. Cuando tú llegaste a esta tienda de autoservicio que está en Icacos, Walmart, ¿qué fue lo que viste? ¿Fuiste a buscar hielo para tus papás? ¿Fuiste a buscar agua? ¿Y con qué te encontraste? Me encontré con que ya no había atún, alcancé una bolsita de arroz, 2 de frijoles, un cuate se apiadó de mí, me dio una barra de pan y algunos cosas de lata, ¿no? No perecederos. Pero después yo al buscar el hielo me tuve que meter a los congeladoras, que son las partes de atrás donde está el jamón, donde están las verduras. Son congeladoras enormes y me topé con gente que ya estaba en los anaqueles hasta arriba aventando pues lo que venden en carne y salchichonería, ¿no? Todo así y agarrando carritos y tenían gente apartando. Y lo que me pareció muy interesante después de que pude agarrar un poco de lo que necesitaba, pasé por el área de libros y revistas intacta. Nada de útiles escolares, ni plumas, ni cositas así como que voy a agarrar un libro, una revista, intacto. Nadie agarró eso. Nadie. O sea, nadie, Jerry, tú viste pasar gente con pantallas, con cajas de electrodomésticos, pero nadie con libros. No, nada, ningún mañoso intelectual. ¿En serio? No, o sea, es que yo quiero comentar que muy independientemente de la mala actitud de la rapiña, a mí me desilusionó mucho encontrarnos paisanos que pues ahora sí que se adelantaron y se llevaron pues, grandes cantidades de botellas de agua, de Sam's Club, de Walmart, de varias tiendas de autoservicio aquí locales. Y en algún momento, con unas 4 o 5 niños que me encontré ahí en la costera, uno conocido, los demás no, pues, veo que está en una camioneta y que están vendiendo el agua. Y me acerco y esas aguas que tenían un costo de las tiendas que las hurtaron por decir de 10 pesos, pues les quise comprar unas botellas con agua y no, pues ¿cuánto es de las botellas? No, pues son 100 pesos, era como un six de aguas, como de medio litro, no sé cuánto era la cantidad. Son 100 pesos, órale, perfecto, dame 2. Digo, ¿cómo? Son 100 pesos pero por cada botella. Digo, ¿cómo, bro? O sea, esa actitud de que no te lo roban, no les cuesta y se lo quieren vender al mismo paisano necesitado con sed 5 veces más de su valor. A ver, de la nada despertamos, nos acostamos en un Acapulco y nos despertamos en un mundo como el de Mad Max. Así es. Parecía, eso parecía. Donde
afortunadamente en ese caso, que es un abuso total, lo comparto, el dinero servía de algo, pero yo llegué a ver mucha gente que ofrecía dinero por alimentos y que la otra gente no se lo quería dar, simplemente porque si te lo vendo, ¿qué compro con lo que me des y con qué me quedo yo? Regresamos a la época del papel y el lápiz, desapareciendo la tecnología por completo y donde el trueque se volvió pues, la herramienta en la que nos empezamos a mover muchos acapulqueños. Yo me acuerdo el problema que había para conseguir gasolina. Había que ir a Tierra Colorada para conseguir gasolina. Como tú dices, pues tenías medio tanque en tu coche. Y como nadie le avisó a tiempo aquí a los paisanos, a nosotros que venía este huracán, pues muy poca gente pudo preverse llenando sus vehículos de gasolina. Yo en esta ocasión con Eric, en cuanto se hizo el primer anuncio, salí a llenar mi coche de gasolina, pues simplemente por estar preparado. Caso contrario a lo que vi más tarde, ya en la noche, que las familias enteras llenaban coches y garrafas de gasolina, ¿no? O sea, no solamente para el tanque del vehículo, sino para tener este acaparamiento del que hablamos que sucede con las compras de pánico. Yo creo que lo que dice Jerry es muy interesante y tú, José Alberto, que eres un clavado en la tecnología, seguramente habrás vivido lo que vimos todos de andar con el celular y con muy poca batería porque no teníamos dónde cargarlo, en las azoteas, en las avenidas principales, en las playas buscando señal, y de los pocos lugares donde había señal, uno era en la esquina del Parque Papagayo y otro era justamente enfrente de la iglesia del Zócalo, porque yo me acuerdo que íbamos a casa de los papás de Paola, a casa de Ángel y de Carmen, que está en las playas, en la zona de Caleta, y justo cuando pasamos por el Zócalo, yo afortunadamente tenía el teléfono prendido, entraron no menos de 200 SMS de esos cuando mucha gente que estaba fuera buscándonos, dentro de ellos estaba Gali, que ahorita les platicaré cómo fue nuestra salida y la verdad el enorme esfuerzo que hizo Gali y la verdad hay que reconocer cómo salimos Mateo y yo de Acapulco gracias al esfuerzo que hizo ella en ese momento, pero el tema de la tecnología fue clave, José Alberto. Fue clave y nos hizo reflexionar en muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasaría si se cae la señal de internet o no puedes usar tu teléfono? Les causa a muchos cuestiones de ansiedad, de que no tengo cómo comunicarme, de que no tengo para ver o sea, olvídate tus redes sociales, comunicarte. Y hubo un punto que se descubrió cerca de ahí, de tu casa, cerca de la CFE de Baby O, en un punto, en una esquinita de un Oxxo que está por ahí, donde sí agarraba la señal, pero como ya no tenía pila, había un cuate que yo no conocía y toda una fila de gente y nos daba chance de hablar durante 20, 30 segundos. Ahí fue que yo le hablé a mi hermano, estamos bien, no pasa nada, estoy planeando la salida cuando se despeje la vía, porque pues no va a tener caso estar aquí en estas condiciones sin luz, sin agua. Entonces, hubo puntos así y la gente ahí sí fue más o menos organizada en ese aspecto, porque sí, no había baterías. Después empezaron a vender los Starlinks famosos, trajeron uno. Sí, pero eso fue mucho tiempo después, estamos hablando de por lo menos un par de semanas después. Sí. O sea, aquí el tema fue la crisis inmediata. Y hablando del tiempo después, hay algo que a mí me interesa mucho y ha modificado mucho. Quienes conocemos a nuestros amigos de mucho tiempo atrás, sabemos qué hábitos tienen, qué conductas son las que tienen, cuáles son sus miedos. Pero sin duda alguna, yo después de Otis vi un Gerardo totalmente distinto. O sea, cambió tu percepción en cuanto hay una alerta de lluvia, esta claustrofobia que te da cuando entramos a los túneles. Hay un par de túneles acá en Acapulco que conectan Acapulco con partes importantes de las zonas que circunvecinan al puerto de Acapulco. Y cada vez que los cruzamos después de Otis, Jerry empieza a hiperventilar, te da claustrofobia, ¿verdad? Sí, es correcto. Digo, también cabe mencionar que por primera vez entendí
en el lugar que me tuve yo que mover, auxiliando a un amigo que estaba solo y que estaba subiendo la rapiña ahí en su hotel y en unas joyerías que tiene allá anexas al hotel, pues llegó un grupo de gentes de gobierno en una campaña de psicología. Eran puras psicólogas, pues, donde yo las conocí, y en ningún momento cuando las conozco, pues le doy la importancia que tienen ustedes que vienen, ¿no? Pues venimos a darle terapia a la gente para que no se asusten, ¿no? Para que no tomen esto, para que no queden traumados, no sería la palabra. Y pues yo simplemente ni por la mente me pasaba, ¿no? En qué podía ayudar una terapia, pero pues hoy sí me doy cuenta que creo que debería haber tomado primero la terapia yo sí definitivamente cuando se nubla hoy siento como un estilo como de cierre de pecho, me da como un estilo de ansia que jamás había yo sentido. Sí sufro un poco de ansiedad ahora que se nubla el cielo. Creo que toda la gente más cercana que he tenido en mi vida, si le preguntaran qué le gusta a Jerry, lo primero que contestarían es la lluvia. Siempre he sido un costeño que me encantaba la lluvia, sobre todo cuando iba a la escuela, a clases, cuando había lluvia. Creo que de ahí nació el amor por la lluvia. Y hoy con tristeza digo que lejos de sentir esa emoción que siempre me dio en un cielo nublado, hoy me provoca cierto estrés. Tú, José Alberto, ¿qué secuelas tienes después de Otis? ¿Qué es lo que te dejó Otis como cicatriz, como marca? Fíjate que ¿qué será? Por ahí del lunes pasado, martes pasado, había mucha desinformación, lo que decías, bien importante. Hubo alguna página que dijo que iba a llegar a huracán categoría 3 o categoría 5 sin tener los datos exactos. Entonces sí me generó un poco de angustia y mi papá, dada su condición, empezó a tener pues una ansiedad muy grande que tuvimos que darle un medicamento porque ya no quería volver o no sabía si podía volver a aguantar una situación de este tipo. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado. Sí me generó ansiedad ver tanta información en tantos canales y saber que las informaciones reales son las que emiten las autoridades indicadas meteorológicas de esto. No podemos estar confiando en un video o en un post que alguien puso, ¿no? Y alarmando a la gente. Eso es una gran enseñanza, ¿no? Sí, yo creo que hay una enorme diferencia entre informar y desinformar a través de el exceso de información. Yo de pronto platicaba yo la semana pasada con varios hoteleros del puerto de Acapulco de todos estos boletines que se emiten de manera pública. Nosotros vivimos del turismo, 97 centavos de cada peso que se genera en el estado de Guerrero provienen de esta actividad. Entonces, indirecta o directamente, todos los acapulqueños recibimos dinero del turismo. Cada vez que hay un fenómeno meteorológico, pues sin duda alguna la actividad turística se ve muy afectada. Y lo que hemos vivido en las semanas previas al inicio de esta temporada de lluvias que arrancó fuerte con Eric y el fin de semana anterior que tuvimos también una depresión tropical que nos llovió jueves, viernes y sábado por la mañana. Pues lo que platicábamos es la importancia de mantenernos informados nosotros, pero también la importancia de no soltar la información al exterior. Yo platicaba en la junta que tenemos todos los martes en el restaurante, porque rara vez tenemos diferendos y esta vez tuvimos un diferendo en cuanto a lo que nosotros difundimos. Lo que hagamos nosotros a través de nuestras redes sociales puede ir en detrimento de nosotros, de nuestros negocios, de nuestras familias y de esta actividad económica que es muy sensible a lo que se difunde. Platicábamos que no había necesidad de que nosotros como establecimiento privado emitiéramos publicaciones como las que se emitieron el sábado pasado diciendo debido a la tormenta y al mal tiempo hemos decidido no abrir. Yo creo que esa es una decisión que se toma al interior de los negocios y que no hay necesidad de difundirla de manera pública para que todo el mundo la vea, porque hay que recordar que las redes sociales no solamente se difunden en Acapulco, llegan a la Ciudad de México, a Morelos, a Tlaxcala, a Hidalgo,
a diferentes partes de la República, y si nosotros estamos emitiendo ese tipo de comunicados, lo único que generamos es una desinformación acerca de lo que sucede en el puerto de Acapulco. Una cosa es que tú con tus colaboradores, con tus empleados, te pongas de acuerdo para no abrir. Si se cancelan las reservaciones, pues no se abrió y punto, no pasa nada. Y otra cosa es que tomes el papel de vocero del gobierno. Y entonces cuando nosotros empezamos a difundir a través de nuestros canales de comunicación, tengan cuidado, ahí viene la lluvia, tengan cuidado, va a llover 400 milímetros, tengan cuidado, vienen vientos de 200 kilómetros por hora, pues definitivamente, a menos que seas un experto que tenga la información a la mano y al alcance, y si así fuera serías parte de una fuente informada y oficial del gobierno, pues no vale la pena y no tiene caso. Lo único que estamos generando es esta paranoia que no nos ayuda a nada, y abriendo esas heridas que todos tenemos, porque todos los que vivimos Otis acá en Acapulco nos quedamos con muchas heridas, nos quedamos con pues muchos asuntos que nos preocupan y que antes ni siquiera tomábamos en cuenta. Esa parte de la que hablas de lo que siente tu papá es algo que sentimos todos nosotros. La gente que está en la tercera edad, pues aún más, porque pocos saben de la tecnología, ¿no? Cuando ven un post en Facebook, y platicamos en otro programa, piensan que ya es un post oficial, ¿no? Que es información verídica y que está comprobada. Y ayer platicaba yo con Jerry de lo que sucedió el miércoles en la noche, creo que platicábamos ayer de lo que sucedió el miércoles, y que te decía alguien que trabaja en la CFE, oye, ten cuidado porque ya vienen tantas unidades y va a pasar. A ver, qué bueno que estén tomando previsiones en el gobierno, pero eso es una cosa, y otra cosa es que eso signifique que la ciudad donde estamos va a destruirse, va a caer en desgracia, porque a la hora que nosotros tomamos eso como información oficial, pues lejos de ayudarnos a nosotros mismos o ayudarle a la ciudad, pues lo que hacemos es caer en un estrés innecesario. ¿Estás de acuerdo, Gerardo? Sí. Regresando al estoicismo, lo que no controlas, pues no tiene caso que lo consumas, ¿no? Así digo, y el clima es como el ejemplo número uno que pone el estoicismo, no es algo que uno no puede controlar. Otra situación también muy lastimosa que se dio y nos dimos mucho cuenta, muchos acapulqueños, imagino que ustedes también, cómo hubo grupos de gente de otros lugares que se vinieron en Acapulco. Pues las ranas del señor Frogs no acabaron en el Estado de México. Ah, bueno. No, o sea, con eso sí, cierto. Es triste también, ¿no? Que vecinos de otros estados se hayan venido y se hayan organizado para tomar ventaja de la situación que vivíamos aquí, pero también eso. Sí, a ver, muy triste. No, se vieron cosas muy, muy lamentables, no había necesidad de ir a robarse los cajeros automáticos, porque como les digo, pues el dinero en ese momento no funcionaba, no servía de nada, no había establecimientos comerciales abiertos que estuvieran tomando el dinero, y tampoco había mucha facilidad para entrar o salir de la ciudad. Yo recuerdo las entradas a Acapulco, porque a los 3 días que nosotros salimos de Acapulco, pues salí yo para dejar a Mateo en la Ciudad de México y estar regresando con víveres de la Ciudad de México, era muy complicado cruzar la Autopista del Sol, esta entrada al puerto de Acapulco, que no estaba abierta la de Metlapil, sino era a través de la vacacional, la única entrada que estaba disponible en ese momento y que era accesible para nosotros, y era muy complicado. Entonces, es difícil explicar esta conducta de robarse los cajeros automáticos, de llevarse bienes suntuarios, de asaltar las licorerías, y lo más lamentable, yo me acuerdo que incluso había gente que se reía mucho por los grupos de WhatsApp que se generaron de manera jocosa, decían descuento Otis, se vende a través de Facebook, a través de Mercado Libre, estas botellas de alcohol, estas bermudas, se vende caja con camisas de todas las tallas, chanclas de todas las tallas. Miren, yo creo que lo que en algún momento pensamos que era un asunto inocente, nos sigue impactando el día de hoy. Hoy el centro comercial La Isla sigue cerrado porque pues, los locatarios no quieren regresar, no quisieron volver a echar a andar sus locales después del comportamiento de nosotros. No fue un comportamiento directamente relacionado con el clima, sino fue un comportamiento directamente relacionado con el golpe económico que sufrieron muchos de estos empresarios, a los que los seguros no les cubrieron la mercancía o no tenían cubierta la mercancía con seguros. Y pues bueno, no creo que eso sea algo que
que nosotros podamos presumir, sino más bien es algo que nosotros tenemos que mantener en mente y saber que lo que hagamos durante una tribulación como fueron estos fenómenos climatológicos, pues puede mantener un impacto más allá de cualquier temporada de lluvias, como lo estamos viendo hoy con la isla, ¿no? Así es, y también se me viene a la mente, Fer, todavía algo más triste que definitivamente hay que destacarlo aquí, o sea, como un mensaje, como después del huracán, lejos de nada más cuidarnos de los mosquitos, del gran calor que hacía, porque pues, todos los cerros estaban prácticamente Pelones. secos, pelones, cuidarnos de nosotros mismos, de nuestros mismos paisanos. Hubo gente que en colonias que tuvo que hacer barricadas y con armas viejas y cuchillos, estaba al pendiente de que la misma gente de aquí no los podía hacer. Eso es algo muy, muy lamentable que quiero destacar hoy. Sí, muy triste. Cuidarnos de nosotros mismos. Ya teníamos encima una gran tragedia con no tener agua, no tener luz, no tener comunicación, no saber en realidad cómo estaba toda la gente que uno ama. Cuidarte de tus mismos paisanos para que no te hicieran daño. Eso es algo muy, muy, muy lamentable. Pero sabes que también te iba a comentar, hay un lado muy positivo de todo esto que salió, Jerry. Que vino el chef Andrés Manuel o Manuel, alguien José de España, Andrés. José Andrés, y estuvo dándole y gente se unió al proyecto, gente también de Acapulco que se unió. Yo creo que te vi por ahí en algún Mira, José, video, yo creo que y dándole de comer muchísimas comidas diario a la gente. la labor humanitaria siempre será reconocida, agradecida y muy valorada. Fue el esfuerzo de World Central Kitchen a través del chef que lo inició José Andrés y la labor que hicieron varios empresarios locales, varios actores públicos y políticos locales sin ningún ánimo de sacar raja política de este asunto, porque no era el momento, es de reconocerse. Lo que yo creo que deberíamos de empezar a tomar como parte de la educación en casa es enseñar a nuestros hijos qué hacer antes de la tormenta, qué hacer durante la tormenta y qué hacer después de la tormenta. Y yo creo que más importante de lo que podemos hacer después de la tormenta es qué es lo que no debemos de hacer después de la tormenta. Y esto es responsabilidad de nosotros, Alberto. O sea, hoy la ley castiga la rapiña, sí, es algo que sin duda alguna pues no tendría ni que especificarse porque robar siempre ha sido un delito, pero yo creo que todo empieza en casa, todo empieza por la educación que le demos a nuestros hijos y porque les enseñemos, porque alguien nos ha explicado, y cuando hablo de alguien me refiero a este algoritmo de las redes sociales, que mientras más tienes, más exitoso eres. Y ese es el fondo psicológico del querer siempre tener todo, acumular, es tener más y entonces mientras más tengo más valgo. Yo creo que más valemos como personas cuando le tendemos la mano a los demás, cuando hacemos comunidad, cuando somos capaces de que el bienestar le llegue a todos los demás para que no se generen esas envidias que son perfectamente naturales y parte de la condición humana de cuando uno lo tiene todo y todos son los que no tienen nada. Así es, siempre será mejor ser que tener. No, pero inclusive le afectó a todos los niveles. Por ejemplo, tengo conocidos que tienen departamentos sobre la franja de arena de aquí de Diamante, que es hasta la fecha que traen problemas con seguros. Los que tenían, porque la cifra de asegurados aquí en Acapulco es de las más bajas a nivel nacional. O sea, de las más bajas. Muy poca gente tenía seguro contra huracanes. Inclusive los que tienen seguro contra terremoto, incendio, explosión, pero no para fenómeno hidrometeorológico. Entonces ese también una cultura del seguro que a veces no es tan caro si preguntas y esto. Pues mira, José Alberto, yo creo vale que la pena. no, yo creo que no es un tema cultural, es un tema en el que ya tenemos que entrar de manera legal. En otros países, destinos de playa de primer mundo, no es una opción el tener un seguro, así como no es una opción andar en la calle sin seguro automotriz. Claro. Es una obligación. Yo creo que aquí estamos padeciéndolo todavía, este fenómeno de la zona diamante, con más del 80% de los departamentos que siguen sin repararse y que a pesar de que hay empresarios muy destacados que tienen propiedades, no han hecho nada por ellas porque pues no sienten que sea el momento de invertir en Acapulco, y nosotros
que tenemos más cuartos de departamento que cuartos de hotel en este destino de playa, lo estamos padeciendo, lo está padeciendo Mundo Imperial, que invierte todo y más haciendo conciertos, haciendo eventos, y pues no teniendo el rendimiento que debería tener este destino de playa, porque los departamentos de esa zona de Acapulco, la zona Diamante, que son los segundos hogares que nos daban vida durante los fines de semana, pues no están viniendo, y esto es una consecuencia que como en cascada nos va pegando a todos. A nosotros en el restaurante nos pega en el hotel, nos pega en el club de pádel, y esto es una realidad, Gerardo, ¿no? Es correcto. Y yo creo que más que concentrarnos en el tema de los seguros, a todos nos debe quedar muy claro que pues, son los tiempos donde los climas se van a ir deteriorando más, van a ir en incremento. Yo creo que, sin ser fatalista, cada vez vamos a vivir climas mucho más intensos. Y creo que donde nos deberíamos de enfocar, sobre todo el gobierno, es en la parte de la concientización de los niños, de las escuelas, de que sea una materia primordial. No tires el plástico, porque este plástico te ahoga. Esa botella que tú te estás tomando, si tú no la tiras en un basurero y la tiras en el caño, o lo que pasa por tu casa, o en la calle, donde la tires, esa misma botella te va a ahogar más adelante. es la que va a tapar los canales pluviales. Es la que te va a tapar, es la que va a hundir tu casa, tu colonia. No lo hagas, esa parte se debería volver una materia principal, ecología y medio ambiente, cómo cuidar a los niños desde hoy, deberían dedicar como una cosa de primera Totalmente necesidad. de acuerdo, porque también la contaminación que hubo en el mar con los barcos hundidos, que tiraron muchísimo aceite, gasolina, derramamientos, y la basura que salió ahí es precisamente porque no hay una cultura como de reciclaje, de poder reciclar todas las botellas de plástico que consumimos, y eso sería una gran ayuda. Es un pequeñito esfuerzo. Mira, yo lo de los barcos lo veo como una consecuencia de un fenómeno climatológico, no creo que sea parte de la cultura, la no prevención. Lo que sí creo es que es importante que inclusive también ahí se vuelva obligatorio el seguro de responsabilidad civil para las embarcaciones, y en el caso de quienes no la tengan, pues que paguen el daño ambiental, ¿no? Porque el daño que se genera al medio ambiente, aun cuando no haya sido por culpa tuya el que se haya hundido el barco, pues en cualquier destino del mundo, y Gerardo, que trabajó muchos años como tripulación de un barco, de un megabarco, sabe que los daños de los barcos pues los pagan los dueños de los barcos. Muy caro, pues sí. Así es. Y sabes que también digo, algo que de los 53 años que voy a tener yo viviendo aquí en este hermoso y amado puerto, es veo mucha gente manejando y tirando como si nada. O sea, no veo que se aplique ahí debería haber una ley un poquito más. Jerry, yo no le apuesto a las leyes, yo le apuesto al comportamiento ciudadano. No creo en las políticas punitivas, creo en la memoria colectiva, creo en que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Hay mucho que seguir platicando en esta materia. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron, que pasaron el sábado con nosotros. Jerry, te agradezco el tiempo, las experiencias. José Alberto, gracias por platicarnos cosas tan sensibles. Y bueno, pues si queremos estar mejor, nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino, estamos echando coco y sigamos echando coco, hombre. No vivamos por vivir, vivamos con intención y con propósito. Que tengan bonito sábado.